Muchas gracias, María Jesús Escobar, por esta dosis de realidad y, sobre todo, por esta dosis que entiendo habéis trabajado con datos reales. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué diferencia hay entre el estudio que nos presentas hoy y el estudio que nos presentasteis el año pasado? Es decir, ¿qué sabemos este año que no supiéramos el pasado? ¿Cuál es la novedad principal? Bueno, muchas gracias. Para mí la principal novedad es que el año pasado, como era el primer summit que celebrábamos, el estudio que hicimos era más descriptivo y la principal conclusión era que nuestra cuota de mercado en este segmento turístico tan importante era ínfima y teníamos mucho que trabajar. Cuando nos hemos planteado hacer el estudio este año, lo que hemos visto es lo que ha pasado durante el año. Entonces, como han cambiado muy poco las cosas, hemos querido hacer un estudio más opinativo y más de toma de posición nuestra sobre lo que se debería hacer. Y más duro en el sentido de verdad, tenemos que pararnos y hacer las cosas de otra manera, cambiar radicalmente la manera en la que estamos haciendo las cosas. Con lo cual, yo creo que el estudio del año pasado era más descriptivo, el de este año es un poco más pesimista, la verdad se ha dicho. Más realista. Más realista. También. Me gustaría también preguntarte si en este cambio de modelo no hay riesgos, porque seguramente habrá profesionales de distintos sectores que puedan decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Les decimos a los tipos de, por ejemplo, turistas que tengan un paquete contratado en un determinado lugar por un determinado precio que estas personas no nos interesa, o los que se van a tomar un menú por una determinada cantidad de dinero? Creo que lo decíamos ayer también. ¿Qué les decimos a las personas del crucero que gastan 25 euros de media que no vengan? ¿Hay riesgo en un cambio de modelo? ¿Es compatible esta búsqueda del turista de calidad con el mantenimiento del modelo que tenemos actual? Bueno, desgraciadamente no se puede tener todo, con lo cual yo creo que hay ciertas incompatibilidades que no sé si suponen riesgos o no, pero que habrá que afrontar. Y esa es la principal razón por la que no se han hecho según qué cosas. Entonces, lo que pasa es que hay que gestionarlo. Si tú eres una ciudad costera que recibes 3.000 cruceristas al día que se van a bajar del crucero a visitar la ciudad y no van a hacer ni un solo gasto, bueno, pues tendrás que de alguna manera trasladarles el coste de la presión turística que eso supone para tu ciudad. Y eso no es una medida popular, pero es que es la única manera de gestionarlo. Como he dicho antes, el turista del segmento premium se siente expulsado si va a un destino saturado. Y también para el habitante de la ciudad es un problema importante. Yo creo que políticamente no es tan complicado, porque al final quienes votan son los habitantes de la ciudad. Si los habitantes de la ciudad están conviviendo en un entorno saturado, no volverán a votar al político que ha ayudado a generar esa situación. Entonces, yo no veo grandes riesgos, el riesgo está en no actuar y seguir deteriorándolos. ¿Puedes ponernos un ejemplo de un país, de alguna ciudad que lo haga mejor que nosotros? Hemos visto que hay muchas ciudades que obtienen más ingresos por turista, que lo hacen de una manera más racional, pero ¿hay algún modelo de éxito que pudieras compartir con nosotros? Yo creo que en estas cosas siempre hay que mirarse en quienes mejor lo hacen y la verdad es que tenemos que mirarnos en París, en Nueva York, en Londres. Estas son ciudades, y ayer también lo dijo la directora de CaixaForum, dijo una cosa muy interesante, y es que tú tienes que estar en el imaginario de la gente que va a viajar y de estos segmentos. Entonces tienes que estar en la cinematografía, en la literatura, en el mundo cultural, y entonces eso generará a posteriori más visitas. Luego tienes que tener los básicos, lo que decía, una oferta bien estructurada, una política de captación clara y sin complejos, y dirigirte a los mercados donde están ocurriendo cosas. Con lo cual tampoco es tan complicado, yo creo. Pero tenemos que mirarnos en quien mejor lo hace. Mencionabas la posibilidad de hacer un pacto nacional, decías esa palabra. ¿Te refieres a un pacto de Estado? Estamos proponiendo un pacto de Estado, es decir, que realmente convirtamos esto en algo estratégico, en algo de la importancia que tiene, porque estamos hablando de un 11% del PIB y entiendo que podría ser, según este cambio de modelo, según vuestras provisiones, podría ser mayor todavía el PIB que obtuviéramos. Bueno, y sobre todo porque ese PIB se generaría con una calidad en el empleo y en la rentabilidad mayor. No solo la cifra en términos absolutos, sino el contenido de esa cifra.
Bueno, yo creo que estamos en una legislatura idónea para los pactos, para que los partidos se entiendan, y esto se tiene que tomar como una prioridad estratégica no sé si la figura jurídica tiene que ser un pacto de Estado, pero bueno, desde luego que lo tienen que asumir en la gestión tanto del lado de comercio como en el lado de turismo, no solo en la Administración General del Estado, sino que esto se tiene que trasladar a las comunidades autónomas y a las concejalías de todos los ayuntamientos. Y es un tema de presupuesto. Como al final el presupuesto es el que es, ¿a dónde dirijo mis esfuerzos? Y luego mis esfuerzos presupuestarios. Y luego cómo desarrollo esa política. O sea, lo que no puedo es seguir haciendo campañas de promoción de captación turística en Londres, porque es que los de Londres ya vienen. Tendré que hacer otras cosas. Eso, bueno, en un entorno con una oposición más fuerte, con gobiernos más en minoría, pensamos que es más realizable. Entonces, esta bandera la tienen que coger todos los partidos y aplicarlo, porque es que es en beneficio de todos. Por concretar, ¿cuáles serían los mercados? Se han comentado algunos de los mercados, desde luego el asiático. ¿Detectáis algún otro mercado que sería interesante captar? Estás diciendo ahora no hace falta ir a Londres, ya vienen. ¿Dónde tenemos que ir concretamente? Yo creo que hay que empezar a hablar de dos cosas, porque también esto es... Una es ciudades origen, o sea, vamos a un mundo en el que más de la mitad de la población ya prácticamente vive en grandes núcleos urbanos, con lo cual tampoco es tan complicado hacer promociones. Uno piensa en China, dice qué país tan enorme. Realmente tienes que ir a 4 o 5 grandes ciudades que aglutinan millones y millones de habitantes. Entonces estamos hablando de países asiáticos, pero también estamos hablando de bolsas de clientes que hay en Latinoamérica, en Estados Unidos, en ciertos países de África, por supuesto en toda la zona de Oriente Medio. Entonces hay que ir a esas ciudades donde están esos viajeros con alta capacidad adquisitiva, pero además hay que hacer el esfuerzo de tocar a esos segmentos. Como decía, no nos vale la masa de viajeros en general, queremos captar esos segmentos, pero hay muchos, sí. Hablabas también de la necesidad de unificar la marca. Era muy interesante ese gráfico de cómo nos identifican en distintos países. Es complicado cambiar esa percepción. ¿Cómo podríamos también concretar esa unificación de marca? Porque entiendo también que España es diversa, hay sol y playa, porque lo hay, pero también hay oferta cultural. Me sorprendía a mí personalmente, ¿no? Un comentario de una ponente de nacionalidad china que ayer nos decía: a nosotros no nos gusta tomar el sol, no nos gusta ponernos morenos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos unificar? ¿Cuál sería el mensaje desde un punto de vista de marca que tenemos que trasladar desde España? Porque toros en algunas ciudades también hay todavía, ¿no? Vamos a ver, yo no soy una experta en marketing, entonces yo creo que una cosa es hacer las cosas bien, planificarlas bien y hacerlas de manera estructurada y tener una estrategia con prioridades, y otra cosa es unificarlo todo. Yo creo que no hay que unificarlo todo. Al final, si el segmento de alto poder adquisitivo de los chinos les gusta ir de compras, tendrás que tener un producto adaptado a eso y comunicarlo donde está la gente que tiene esa capacidad de viaje y de gasto. No tengo por qué unificar el producto. El estadounidense vendrá, y además el chino probablemente se alojará en un hotel que no está en el segmento de lujo más elevado, por su idiosincrasia. Yo es verdad que no he visto a chinos en la playa. Si tú vas a Estados Unidos para captar este tipo de turistas premium, tienes que tener una gastronomía y un comercio y una artesanía mucho más desarrollados. Y ese sí que va a ser un turista que se va a quedar en el Four Seasons cuando se abra. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay que coordinar la estrategia y dedicar el dinero público a lo que se tiene que dedicar, pero unificar por unificar no tiene sentido. Lo que hay que hacer es adaptarse a cada mercado. ¿Cómo conciliamos la promoción que hacen las administraciones a través de organismos oficiales y organismos institucionales que nos representan y la propia promoción que hacen las empresas? Porque también hemos visto aquí ejemplos de empresas que toman una iniciativa y, independientemente de lo que pueda hacer la administración, deciden salir, deciden promocionar. Y al final, claro, en el fondo también son mensajes distintos, ¿no? Porque... A ver, yo creo que hablamos mucho de promoción en el sector turístico porque precisamente es un sector tan atomizado que es muy importante la intervención pública. O sea, pocos sectores, el ámbito empresarial va a reclamar una intervención pública de una manera tan intensa como en el sector turístico. El resto de sectores prefieren no saber nada de la administración. En este caso no es así. ¿Por qué? Porque son muy contados los casos en los que una empresa a título individual tiene músculo financiero suficiente para hacer promoción exterior. Ayer estábamos comentando el caso del Corte Inglés, pero el pequeño comerciante no puede salir fuera. Entonces, para mí, los esfuerzos de promoción exterior que están haciendo
empresas que ya han comenzado a título individual deberían ser un ejemplo a seguir por parte de las administraciones. El problema está más en todo lo que están haciendo todas las administraciones turísticas. Esas sí que se deberían coordinar. Dedicar más dinero, pero hacerlo mejor. Estamos anunciándonos, promocionando, haciendo acciones tradicionales. ¿Tenemos que ir a los medios digitales? ¿Tenemos que ir a nuevas formas de comunicar? Bueno, absolutamente. O sea, yo, por ejemplo, uno de los síntomas de eso es que en el Summit de este año tenemos a Samsung como uno de los partners estratégicos y ayer Jennifer de China Link lo estaba comentando. O sea, los chinos, vamos, no sé si leen el periódico, pero me da la sensación de que se manejan todo a través de su smartphone. Entonces, no podemos seguir utilizando medios tradicionales. El medio online es fundamental y además lo tenemos que hacer adaptado y en las redes en las que estén cada uno de los mercados emisores. Completamente de acuerdo. O sea, igual que antes veíamos los presupuestos de Tour España y el porcentaje para promoción desde nuestro punto de vista sigue siendo bajo, esa promoción tiene que hacerse por medios, desde luego incorporar la transformación digital y dirigirse a los mercados que nos interesen. Hemos escuchado a lo largo de esta jornada y media, distintos datos sobre el gasto que genera un turista en España. ¿Cuál es la fuente más fiable? Hemos visto distintos parámetros. ¿Qué parámetros tenemos y cuál es la más fiable? El Instituto Nacional de Estadística, que además absorbió parte de las competencias que tenía en su momento Tour España en cuanto a las encuestas de Gatur, Frontour, etcétera, es quien aglutina todos esos datos. Muchas regiones también generan datos con carácter regional. Entonces, los datos son buenos. De hecho, España es uno de los países más avanzados en medición turística. El problema es el uso que se hace de esos datos. Entonces, si lo que cogemos es los 74 millones de turistas que vienen en trazo grueso y lo vendemos como algo positivo, lo estaremos haciendo mal. Cualquiera que gestiona una unidad de negocio o un comercio no mira el número de clientes que han entrado por la puerta. Tendrá que mirar a qué horas han entrado, de qué nacionalidad son, pero sobre todo cuánto han gastado y cuál ha sido el producto más vendido y qué es lo que más ha gustado y si ha vuelto o no ha vuelto. Entonces, es un problema de cómo estamos utilizando esos datos. Pero vamos, meterse en la web del INE y de Tour España hay una cantidad de microdatos impresionantes. El problema es que no los estamos utilizando bien. Nuestro cuadro de mando del sector turístico es un desastre. Vamos, si fuera una empresa en lugar de un país, el director de control de gestión estaría despedido. Gracias por el titular. Bueno, pues María Jesús Escobar, muchas gracias por estar con nosotras, socia de eWay.